Capítulo 7. Aleta lloró desconsolada hasta que quedó desfallecida. Entonces permaneció despierta pensando que el castillo de sus sueños se había derrumbado sobre ella. Nunca podría soñar con un hombre que la amara por sí misma. Sucedió exactamente lo contrario de lo que esperaba. En Inglaterra su padre estaba convencido de que ella se casaría porque era hija de un duque. En Hungría el príncipe pensaba que Aleta no sería aceptada por su familia y su amor no era lo bastante fuerte para oponerse a todos y luchar. Como una criatura asustada ansiaba volver a casa. Deseaba abandonar Hungría en ese momento, y encontrarse en Link, rodeada de todo cuanto le era familiar. Hungría había despertado en ella sentimientos ignorados. Debo irme, pensó. No importa lo que diga el señor Haywood, sin duda él habría decidido cuáles caballos deseaba comprar y sería solo cuestión de determinar los precios y los arreglos para el envío de los animales a Inglaterra. Le diré que debemos marcharnos en cuanto despierte, decidió. Todavía estaba oscuro pero las estrellas empezaban a palidecer. Descorrió las cortinas y permaneció esperando ver aparecer los primeros rayos del amanecer en el horizonte. Cuando al fin amaneció comprendió que aún era demasiado temprano para acudir al señor Haywood. Saldré a cabalgar, decidió. Lo haría por última vez en el suelo de Hungría. Después trataría de olvidarse de esos salvajes galopes y de las violentas emociones que el príncipe despertara en ella. Se dijo con tristeza que nunca más volvería a sentirlas. Su matrimonio sería convencional. Como ya no le importaba, aceptaría al marido que su padre eligiera para ella. Era frustrante saber que solo tenía que confesar al príncipe Miklos quién era realmente y todo cambiaría. Mas por convincente que él pudiera ser, ella nunca podrá confiar en su amor ni creer que eso era lo que sentía por ella. Si él fuera uno de esos campesinos que vimos ayer regresar de los campos, se dijo, me habría casado con él y sería feliz en una choza, amándolo a él y a nuestros hijos. De nuevo eso era parte de su imaginación. Tan irreal como su romance en Hungría y en cierto modo el palacio mismo. Era demasiado bello, perfecto como para un ensueño, pero carecía de la solidez indispensable para construir sobre él un futuro sin verdadero amor. El amor que, como dijera el príncipe, era irresistible, mas no lo bastante para que él sacrificara su orgullo y el de su familia. Debo irme, resolvió y empezó a vestirse. No soportaba permanecer encerrada en el palacio con el príncipe tan cerca. Tal vez cuando regresara él ya se habría ido. Entonces nunca volverá a encontrarlo y rezaría para poder sacarlo de sus pensamientos y de su corazón. Se puso la falda y la blusa del traje de montar. Cuando iba a ponerse la chaqueta titubeó. El día anterior fue en extremo caluroso y tenía la idea de que ese lo sería más aún. Como se suponía galopar rápido no la necesitaría, le bastaba la blusa y además nadie la vería. Se recogió el cabello atrás de la cabeza y tampoco se puso sombrero. Salió sigilosa para que nadie pudiera oírla. Recorrió el corredor hasta una escalera de servicio. Al cruzar frente a un espejo se miró y vio que su rostro estaba muy pálido. Sus ojos parecían enormes y comprendió que la oscuridad que había en ellos se debía al dolor que la derrotaba. Sentía como si un ciento de flechas traspasaran su corazón. Sin dificultad encontró el camino por donde el príncipe la condujera hacia las caballerizas el primer día. Para cuando llegó a ellas el sol brillaba confiriendo al ambiente un tono dorado. Asimismo era temprano para que el señor Hevis estuviera por ahí. Encontró a un mozo de cuadra que vigilaba durante la noche. Le dijo que deseaba montar Anjul, el corcel gris que montara la primera tarde. Cuando estuvo listo otro mozo se acercó para preguntar si deseaba que la acompañara. Ella dominaba bastante el lenguaje húngaro para decirle que solo daría un corto paseo y que no era necesario. Salió de la caballeriza y se obligó a pensar únicamente en el soberbio caballo que montaba. Ahora puedo olvidarme de todo, menos de ti, le dijo al animal. Cruzó los prados por el mismo camino que recorriera antes para llegar a campo abierto. Las mariposas aleteaban sobre las flores y elevaban el vuelo como una nube furtiva cuando ella se acercaba. Las aves, inquietas por su presencia,
Se lanzaban hacia el cielo. Yule estaba fresco y Aleta le soltó la rienda. Se lanzó a todo galope y ella sintió que volaba como pájaro. Siguieron adelante hasta que Aleta sintió como si la llaga producida dentro de su pecho hubiera cicatrizado un poco. Ahora el sol la deslumbraba. Pensó que toda la belleza circundante era cierto consuelo para la oscuridad que reinaba en su corazón. Avanzó más y más inmersa en sus pensamientos. De pronto a la distancia vio acercarse dos jinetes. Le molestó la intromisión. Rompían el encanto de estar en un mundo donde solo ella existía. Solo tenía que dar vuelta y regresar por el camino por donde llegara. Entonces le pareció que había algo familiar en los dos intrusos. Observó bien y alarmada se dio cuenta de que uno de ellos era el varón. Montaba un enorme semental que ella recordó era el mejor de los que poseía. El mozo que iba a su lado también montaba un caballo que era más grande que la mayoría. Entonces se dio cuenta de que el varón la había reconocido. Todavía estaba a considerable distancia pero lo vio azuzar su caballo con el fuete. Algo ordenó al mozo quien también aumentó el paso pero se apartaba de él. En ese instante un sexto sentido le indicó que estaba en peligro. Casi como si escuchara la orden expresada por el varón, comprendió que su intención era dirigirse hacia ella. Él por un lado y el mozo por el otro. De esa forma ella quedaría indefensa a su merced. Sin perder tiempo hizo que Yule se diera la vuelta para tomar el camino al palacio. Se dio cuenta de que se había alejado mucho más de lo que era su intención. El palacio no estaba a la vista. Galopó cierta distancia y entonces miró hacia atrás. El varón estaba mucho más cerca ya. Se inclinaba sobre su caballo para imprimirle velocidad. Aleta se estremeció al pensar lo que podría suceder si caía cautiva de ese hombre. Podría pasar mucho tiempo antes que el señor Haywood o alguien más en el palacio tuvieran idea de a dónde se la había llevado. Ayúdame Dios mío. Ayúdame, rezaba mientras escuchaba los cascos del caballo del varón detrás de ella. Yule hacía su mejor esfuerzo, mas ya tenía largo rato galopando cuando Aleta percibió la presencia de su perseguidor. Ahora Aleta galopaba más rápido que nunca, sin embargo era consciente de que el varón la estaba alcanzando. Pensó mientras intentaba galopar más frenéticamente todavía que prefería morir antes que caer en su poder. El príncipe Miklos también había pasado la noche sin dormir. Después de dejar a Aleta entre las orquídeas caminó a tientas por el jardín. Deseaba alejarse de la música y del alborozo. Su decisión lo llevaría a la agonía y lo perseguiría por siempre. Sin embargo había sido educado para no olvidar la grandeza de su linaje. Sin cesar le habían repetido que debía consagrar su vida entera a ser tan valiente y capaz como sus antepasados. Su padre le hizo comprender, cuando era pequeño, que debía aceptar cualquier sacrificio que fuera necesario. No debía fallarles a quienes lo habían precedido, ni a quienes vendrían después. Miklos en ese entonces no lo había entendido. Pero al crecer aprendió que el deber hacia su familia era más importante que sus propios deseos. En la escuela no se esforzó solo por sí mismo. Sabía que si era inteligente y preparado como su padre, no le fallaría a su familia cuando le llegara su turno de ser príncipe reinante. Por supuesto hubo mujeres en su vida. Desde joven lo persiguieron y llegaron a cautivarlo y a parecerle fascinantes. No obstante una parte crítica de su cerebro le decía que no eran lo suficientemente adecuadas para la posición que él tenía que ofrecer. Su madre procedía de la realeza y había amado a su marido y a su familia más que a nada en el mundo. Para Miklos ella era el prototipo con el que juzgaría a la mujer que eligiera como esposa. Nunca había encontrado a la elegida, y ahora comprendía que jamás amaría a nadie como amaba a Aleta. Desde que la viera comprendió que eran parte el uno del otro. Como le dijera la contempló envuelta en una luz divina. Cuando llegó al palacio podía leer sus pensamientos y percibir sus vibraciones. Sabía que era la mujer que Dios le tenía predestinada. Ni el sacramento del matrimonio podría unirlos más de lo que ya estaban. Sin embargo, su cerebro le hacía comprender que casarse con una mujer cuyo abuelo era un empleado a sueldo del duque de Bucklington era un imposible. Desde que el antepasado cuyo nombre llevaba construyera el palacio, los Esterhazy apoyaron a los más grandes músicos,
Artistas y los mejores talentos del país acudían a Fertot. Todos habían servido a la familia en uno u otro sentido. Servir era la palabra clave. Franz Joseph Haydn podría ser el mejor compositor de su época, pero no pensar en que se casara con una Esther así. Lo mismo aplicaba a los demás artistas, arquitectos, poetas o escritores. Todos ellos eran bienvenidos, pero solo para servir a la familia, mas nunca para formar parte de ella. Quizá las mujeres que llevaban ese apellido eran más altivas e implacables que los varones. El príncipe Miklos sabía que ninguna de ellas, incluyendo a su hermana Misina, aceptaría a Aleta como su igual. ¿Cómo podría él encontrar tranquilidad o dicha en el palacio en esas circunstancias? Necesitaba vivir allí. Era parte de su reino. Tenía que gobernarlo como lo hicieran sus antepasados. Habían construido un reino dentro de un reino. Todos se inclinaban ante el emperador, pero en privado se consideraba superiores a los austriacos. Cuando finalmente regresó al palacio, la música cesó y los invitados habían partido ya. En su dormitorio abrió las cortinas de la ventana. Sentía que necesitaba más aire para respirar. No se desvistió. Solo se quitó la chaqueta, se sentó con la cabeza entre las manos y sufrió como no había sufrido nunca en toda su existencia. Cuando llegó el amanecer comprendió que debía partir para no tener oportunidad de volver a ver a Aleta. Hasta el solo pensar en verla hacía que la sangre se agolpara en sus sienes. Su instinto lo inducía a llevarla a su casa en las montañas y hacerla suya. Serían felices, maravillosa, delirantemente felices. Pero siempre habría el mañana y los años que vendrían después. Años en los que eventualmente debería abandonarla y ella jamás se lo perdonaría. Llamó a su ayuda de cámara y le ordenó que hiciera sus maletas. Como no deseaba ver a nadie, pidió el desayuno en su habitación. Después de bañarse se vistió y permaneció frente a la ventana. Miró sin ver más allá del jardín, al campo abierto donde había galopado con Aleta. Estaba separado del jardín de palacio por un muro de piedra que lo rodeaba por completo. Entonces vislumbró 3 caballos a la distancia. Apenas eran perceptibles como 3 puntitos que se acercaban al palacio. Los observó sin interés, absorto en su propio sufrimiento. De pronto observó estupefacto que el caballo que iba adelante era Yul y Aleta lo montaba. La observó mientras avanzaba con el cuerpo muy tenso para hacer que el caballo gris galopara velozmente. Le pareció extraño y miró más atrás de ella. 2 jinetes la seguían. Alarmado se dio cuenta de que uno de ellos era el barón Otto von Sickartsburg. Al instante comprendió, casi como si ella se lo gritara, que Aleta estaba aterrada. Comprendió que su temor era por las evidentes intenciones del varón. Deseó maldecirlo. A la vez deseaba asegurar a Aleta que sucediera lo que sucediera él la protegería. No había duda ahora de que el varón ganaba terreno y estaba a punto de alcanzarla. Frente a ellos no había ninguna abertura en el muro que circundaba el palacio. Súbitamente Miklos comprendió lo que Aleta se proponía hacer y sintió como si estuviera presenciando una hazaña que podría ser mortal. Aleta advertía la cercanía del varón. Había llegado al palacio pero no en la dirección que la conduciría a la caballeriza. Cambiar de rumbo significaría frenar un poco a Yul y entonces sin duda el varón le daría alcance y se apoderaría de las riendas de su caballo. De esa manera ella no podría impedir que lo guiara hacia el castillo de su captor. «Sálvame. Sálvame», gritó en su corazón. Entonces al ver el muro de piedra comprendió lo que debía hacer. Nunca había saltado en Yul. Además el muro era demasiado alto y sólido para arriesgarse a algo tan peligroso. Sin embargo era su única esperanza. Le habló a Yul sintiendo que la entendía. Cuando lo guió hacia el salto el animal ascendió en el aire casi como si tuviera alas. Aleta comprendió que habría sido imposible que un caballo ordinario lograra un salto semejante. Después pensaría que había sido increíble y que debió ser con la ayuda de Dios y sus ángeles. Pero Yul libró el muro casi rozándolo. Cayó de nuevo con buena fortuna en terreno suave. Trastabilló,
Casi se cayó pero de inmediato recobró el equilibrio. Transpiraba y por el momento estaba totalmente exhausto. Aleta se conservó en la silla pero permanecía casi inconsciente por el supremo esfuerzo. Cerró los ojos y dejó la cabeza caer sobre su pecho. Su cabello se había soltado y caía como una cascada de oro sobre sus hombros. Soltó las riendas y se apoyó en el pomo de la silla. Sentía que el mundo daba vueltas y se alejaba de ella. Entonces unos fuertes brazos la levantaron de la silla y una voz que parecía provenir de muy lejos decía: «Mi amor, ¿cómo pudiste hacer algo tan peligroso? Pensé que ibas a matarte». Ella no pudo responder. Se encontraba casi inconsciente en los brazos del príncipe. Su cabeza se apoyaba en su hombro. Él se inclinó sobre una rodilla para poder abrazarla con más vehemencia. La fuerza de sus brazos la hizo comprender que estaba a salvo. Cuando él bajó la vista hacia el pálido rostro de ojos cerrados, algo se rompió en su interior. Salvaje, apasionado, le besó la frente, los ojos, las mejillas y los labios. La hizo volver a la vida y era la única forma en que podría expresar su alegría de que no estuviera muerta. Para Aleta fue como pasar de un infierno de temor a un cielo de gloria. Le era imposible abrir los ojos. Aún se hallaba como hundida en un profundo túnel. No obstante podía gozar los besos de él y sintió que algo aleteaba dentro de su corazón y comprendió que era la vida misma. Te amo, exclamaba Miklos, y pensé que te había perdido. Aleta abrió los ojos. El rostro del príncipe estaba muy cerca al suyo. Su expresión le indicó la agonía que había padecido ante el temor de que ella se matara. Estoy viva, intentó decir, mas no pudo porque él la besaba de nuevo. Entonces con gran ternura la ayudó a ponerse de pie. Te llevaré adentro, le dijo, y como si no pudiera contenerse la besó una vez más. Ella respondió con todo su ser y sintió pequeñas llamas que surgían de su pecho y subían a sus labios. ¿Eres mía? Completamente mía y ahora sé que no puedo vivir sin ti. ¿Cuándo te casarás conmigo, mi amor?, preguntó Miklos con voz profunda y conmovedora. ¿En verdad me pides que me case contigo?, susurró ella. Te casarás conmigo así tenga que luchar contra el mundo entero para hacerte mi esposa, respondió Miklos. Fue tan maravilloso escuchar las palabras que tanto anhelara que Aleta cerró los ojos para disfrutar plenamente de su emoción. Él la levantó en brazos y empezó a caminar hacia el palacio. Apenas había avanzado un corto plano cuando Aleta dijo con voz que él apenas alcanzaba a escuchar: ¿realmente me amas lo suficiente para convertirme en tu esposa? Nada ni nadie importa, excepto tú, respondió Miklos. Rozó la frente de ella con los labios antes de agregar: no será fácil, pero te amo, te venero y rezaremos porque nada más importe. Aleta se dio cuenta de que llegaban a una puerta lateral del palacio y recordó que llevaba su cabello suelto. No quiero que me vean, susurró. Miklos sonrió. La depositó en el suelo pero conservó el brazo alrededor de ella. La condujo a una puerta cercana que conducía a uno de los pequeños y bellos salones de estar de la planta baja del palacio. Todos los cuadros eran de pintores franceses como Boucher, Fragonard y Greuze. El mobiliario también era armónico. Este es el salón para el amor, exclamó él mientras cerraba la puerta, y voy a expresarte aquí lo mucho que te amo. La tomó en sus brazos y la besó apasionado, exigente y posesivo. Una vez más se elevaron hacia el cielo y era imposible creer que hubiera un mundo fuera del de ellos. Pasó mucho tiempo y aun cuando no pronunciaron palabras Aleta sentía que se habían dicho miles de cosas uno al otro. No hubo necesidad de explicaciones, bastaba con el amor. ¿Cómo es posible que me emociones así?, preguntó Miklos. ¿Cómo?, preguntó Aleta por el solo placer de escucharlo. Algo que nunca había sentido, mas por supuesto jamás amé a alguien como a ti. Todo es ahora tan maravilloso, afirmó Aleta, y anoche me sentía tan desdichada. No vuelvas a pensar en ello, ordenó Miklos. Estaba loco al pensar que podríamos vivir el uno sin el otro. El fuego se reflejó de nuevo en sus ojos al decir: eres mía y mataré a cualquier otro hombre que intente tocarte. Creo que el varón intentaba llevarme prisionera, dijo Aleta. Por escapar de él podrías haberte matado. El tono horrorizado de su voz la conmovió. Estoy viva y en tus brazos. Así es, preciosa mía, y ahora nos casaremos inmediatamente. Él la soltó y se puso de pie mientras decía:
No tengo intenciones de desperdiciar más tiempo. Iremos a participar a mi padre que serás mi esposa y nada ni nadie podrá impedirlo. Aleta lo miró sorprendida. Entonces como él la besó insistente le fue imposible expresar las palabras que temblaban en sus labios. Cuando él la soltó, Aleta logró verse en el espejo y se horrorizó por lo desaliñada que estaba. Antes debo arreglarme y después tengo algo que confiarte, dijo con rapidez. Miklos miró el reloj. Ya habrán terminado de desayunar y mi padre estará solo ocupándose de su correspondencia. Se detuvo para mirarla amoroso antes de regresar. Apresúrate, de lo contrario él puede encontrarse con algún otro miembro de la familia antes que podamos hablarle de nuestros planes. Aleta no deseaba que nadie la viera como estaba, así que junto con él subió por una escalera de servicio hasta su dormitorio. Junto a la puerta Miklos dijo: regresaré por ti adorada mía dentro de 10 minutos, así que apresúrate. Temo estar lejos de ti hasta un segundo. Aquí estaré, prometió Aleta con una sonrisa. Al comprender que él deseaba besarla 1000 veces se apresuró a entrar en el dormitorio. Se puso uno de sus más bonitos vestidos y apenas la doncella terminaba de arreglarle el cabello cuando llamaron a la puerta. Sabía que era Miklos. No pudo contenerse y se apresuró a abrir. Fue con dificultad que no se arrojó a sus brazos. «Estoy lista», exclamó agitada. «Estás preciosa», respondió él. «Estoy decidido a que nos casemos esta noche o a más tardar mañana». Ella deseó decirle por qué era imposible, pero vio que un sirviente se acercaba por el pasillo, así que guardó silencio mientras Miklos la conducía escaleras abajo. Cruzaron el vestíbulo y tomaron el pasillo que los llevaría al estudio del príncipe reinante y que Aleta sabía que era impresionante. Pensó que si no tuviera un secreto que los sorprendería a todos se sentiría casi derrotada. En cambio, tomada de la mano a Miklos sentía que su corazón y el mundo entero cantaban. Él la amaba lo suficiente como para decidir casarse con ella sin importar quién fuera. Él abrió la puerta del estudio. Cuando entraron Aleta se sintió desilusionada al ver que el príncipe no estaba solo. De pie junto a la ventana había otro hombre al lado de él. Entonces cuando ambos se volvieron Aleta lanzó una exclamación ahogada. Era su padre. Se le veía alto y muy distinguido. «Papá», su voz resonó mientras ella corría hacia él. Se lanzó a sus brazos. «¿Estás aquí? ¿Cómo es posible? ¿Por qué estás aquí?» Su padre la rodeó con los brazos y explicó. «El rey de Dinamarca se enfermó, así que todas las festividades se cancelaron. Al regresar a casa me encontré con que mi hija había hecho una travesura y decidió fugarse». Aleta contuvo el aliento. «¿Te indignaste mucho?», preguntó con voz suave. «Mucho», respondió el duque. «Solo me calmé cuando estuve cierto de que John Haywood te cuidaría muy bien». Lo que no esperaba encontrar era que además de elegir mis caballos desempeñara el papel de abuelo tuyo. Su mirada ajena a la indignación indicó a Aleta que no estaba realmente disgustado con ella. Entonces miró a Miklos y observó su asombro. Extendió la mano hacia él. «Este era el secreto que quería confiarte», exclamó. Supuso por un momento que tal vez él se indignaría porque ella lo había engañado. De inmediato él preguntó. «¿Es posible que sea verdad que tu padre sea un duque?». «Es la verdad», aseguró Lord Bucklington antes que Aleta pudiera responder, «y he estado presentando mis disculpas a su Alteza porque mi hija los engañó a todos ustedes». «Por supuesto, comprendo», dijo el príncipe Josel, que bajo las circunstancias, era la única forma en que Lady Aleta pudiera viajar si no tenía una dama de compañía adecuada. «Bueno, ahora yo me encargaré de cuidarla», afirmó el duque. «Y al menos Alteza tendré el placer de conocer sus caballos por mí mismo. Y por supuesto cabalgar en ellos», añadió el príncipe Josel. Aleta soltó el brazo de su padre. «Ahora que estás aquí, papá, hay algo más importante aún que los caballos y Miklos te explicará qué es». El duque extendió la mano hacia el príncipe. «Supuse quién sería usted», expresó, «y es un placer para mí conocer a su Alteza». «Como ella acaba de decir a su señoría», respondió Miklos, «tengo algo muy importante que comunicarle y es que tengo el honor de pedirle la mano de Lady Aleta».
Aleta permaneció mirando el paisaje. Pensó que nada podría ser más bello. La montaña en que se encontraba se erguía algo sobre el valle por el que un río resplandecía bajo la luz del sol. La casa de Miklos era su refugio privado. Era pequeña pero exquisita. Tenía todo tipo de comodidades. Arribaron la noche anterior ya tarde, y esa mañana al despertar ella pensó que él la había conducido al mismo paraíso. ¿Tienes mucho tiempo despierto?, le preguntó a Miklos cuando él abrió los ojos. Me resultó difícil dormir cuando te tenía a mi lado y al fin estamos solos, dijo él con voz profunda. La acariciaba y una flama empezó a arder en el corazón de Aleta. Pensé que nunca terminarían las festividades y las felicitaciones, agregó él. Te deseaba yo así, donde nadie nos moleste y pudiera repetirte lo mucho que te amo durante las 24 horas del día. Aleta rió. Oh mi amor, nadie lo deseaba más que yo, pero no tenía idea de que sería tan hermoso ni que pudiera yo ser tan feliz. Fue imposible que sus padres les permitieran casarse tan rápido como Miklos lo deseara. Primero viajaron a Inglaterra, donde Su Alteza fue presentado a casi toda la familia Lin, que lo consideró encantador. Y lo festejaban tanto que Aleta sintió temor que él encontrara a alguien de quien se enamorara más que de ella. Cuando estaba a solas le expresaba amorosos temores, pero Miklos la besaba tan apasionado que ponía muy en claro cuánto la amaba. Le hizo saber en múltiples ocasiones lo frustrante que era que no pudieran casarse como lo deseaban de inmediato. Al fin, con lo que el duque calificó de indebida prisa, se casaron en la capilla de Ling. Miles de invitados llenaron la enorme mansión, así como las casas de las cercanías. Después de unos cuantos días de luna de miel en Inglaterra, regresaron a Hungría. El príncipe Josel tenía intenciones de festejar también los esponsales en el palacio. Todas las habitaciones estaban llenas al máximo. Las festividades nupciales incluyeron música gitana, además de un gran baile de gala amenizado con la mejor orquesta de Viena. El propio Johann Strauss acudió a dirigirla. Como decía Aleta, ¿quién podía anhelar más? Todo lo que yo quiero es tenerte sola para mí, se quejaba Miklos. Al fin habían escapado. Esa mañana era la primera oportunidad de Aleta para admirar a la luz del día lo fantástico que era el panorama desde la casa de Miklos. Mientras él le rodeaba la cintura con un brazo, ella dijo: ahora sé que he alcanzado el paraíso. Es donde deseo que estés, mi precioso amor. Cuando construí esta casa pensé que era el lugar ideal para mí, pero ahora sé que es un lugar mágico para ti. No eres una sílfide, eres un ángel, mi ángel. Sus labios se unieron y la besó hasta que ella sintió como si estuviera tocando el sol y su luz ardiera dentro de ellos. Te amo. Oh Miklos. Te amo, susurró. Como yo te amo a ti, exclamó él. Y deseo decirte cuánto. Pero estás de pie casi al borde de un precipicio, así que sugiero que volvamos a casa. El fuego en sus ojos le indicó a ella sus intenciones y Aleta exclamó: pero mi amor, si acabamos de levantarnos, ¿y eso qué importa? Cuando uno está enamorado el tiempo se detiene y solo sé que te amo. Te deseo y eres mía. Aleta se rió. Lo dejó conducirla de regreso a casa. Regresaron al bello dormitorio que tenía vista al valle. Era allí donde habían dormido la noche anterior. Cuando Miklos cerró la puerta, Aleta se arrojó a sus brazos y él la estrechó con fuerza. Mi amor. Mi amor. Te amo, repetía ella. Pero estoy segura de que hay muchas cosas que ver afuera. Hay más tiempo que vida para verlas, respondió Miklos. En este momento solo existe el amor. La condujo hacia el lecho. Entonces la besó salvaje, apasionado, exigente. Ella comprendió que ese era el amor que tanto ambicionaba y que nada más importaba. Posición, fortuna, incluso la propia belleza, no podrían compararse con lo maravilloso de sus recíprocos sentimientos. Y mientras Miklos la hacía suya, ella pudo escuchar la música que producía el latir de sus corazones. La luz del sol penetraba a través de ambos como llamaradas de fuego. La luz que provenía de Dios y era divina los envolvió. Entonces ya nada era tangible, sino su profundo amor. Fin.